¿Qué tal, hermanos? Nuevamente aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios con todos ustedes, y nos da muchísimo gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Y bueno, vamos a iniciar este estudio nuevamente de esta serie que hemos iniciado debido a todo lo que estamos viviendo como hijos de Dios en un mundo que está buscando apabullarnos, que está buscando detenernos, un enemigo de nuestras almas que está influenciándonos a través de el temor. Y por eso esta serie le hemos titulado así: Vence el temor. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema que la ocasión anterior habíamos estudiado, lo que el sometimiento al miedo hace. Hemos estado viendo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver esa segunda parte, cómo está relacionado el miedo y el orgullo en la vida de un hijo de Dios. Y cuando nosotros vamos distinguiendo que tenemos que morir a ese orgullo, vamos a vencer también al mismo tiempo ese temor en nuestras vidas. Vimos en la ocasión pasada cómo funciona el miedo en nosotros, cómo lo podemos distinguir. Preguntas muy específicas en las que nosotros vamos a darnos cuenta que estamos sometidos a algún tipo de miedo o miedo a algo específicamente. Cuando nosotros, el miedo provoca eso en nuestras vidas, la vida de un hijo de Dios tiene varias consecuencias y, por supuesto, a la vez la iglesia estamos en unas condiciones semejantes. Cuando hay un sometimiento del miedo, vimos la ocasión pasada, hay una inutilización de la función personal. Es decir, cada uno de nosotros quedamos como pasmados, estancados. El miedo, eso es lo que provoca, nos inutiliza literalmente. Y en la iglesia funciona de la misma manera. La labor de la iglesia en la tierra se detiene. Dejamos de hacer lo que Dios nos ha encargado. ¿Qué nos ha encargado el Señor? Hacer discípulos. Y entonces se vuelve muy clara la pregunta que tenemos que hacernos en nuestras vidas. ¿Cuántos discípulos hemos hecho en la última semana? ¿Cuántos discípulos hemos hecho en el último mes? ¿En los últimos 6 meses de pandemia? ¿Cuántos discípulos hemos hecho en el último año, aún antes de la pandemia? Por eso comentaba yo con anterioridad que no es tan solo este tiempo en el que ciertamente se ha incrementado la influencia sobre la vida de la iglesia, de los hijos de Dios, para buscar atarnos, someternos, quedarnos inutilizados. Eso es muy evidente en estos últimos meses, pero no es de los últimos meses exclusivo. Desde antes ya hay una acción del enemigo sobre nuestras vidas para provocar esto. Como hijos de Dios, dejamos de evangelizar, dejamos de predicar el evangelio, dejamos de ir por aquellas personas, echar las redes espiritualmente hablando para hacernos pescadores de hombres, como dijo el Señor, que significa atraerlos a Cristo. Muchos de nosotros se han enfriado por esta maldad terrible que se ha incrementado en el mundo, se ha enfriado nuestro amor. Y vemos cómo funciona esto, porque si el miedo entra, esos argumentos que se influencian, se meten en la mente de los hijos de Dios, si logra un engaño penetrar y empezamos a ver las cosas con miedo, empezamos a tener estas reacciones, comenzamos a tener un círculo vicioso. Ese miedo empieza a provocar miedo de otras cosas y así sucesivamente. Llegamos al punto en el que el miedo, ahora ya tenemos miedo al miedo mismo. Ay, es que siento así entonces ya me da miedo de tener miedo. Y es así de irracional se vuelve este asunto. Ese miedo que inmoviliza, detiene el funcionamiento lógico, el funcionamiento correcto de nuestra mente. Dejamos de ver las cosas en su
contexto adecuado, en la realidad que deberíamos de estar viendo. Inclusive nuestros sistemas de defensa que tenemos para evitar esos pensamientos, para defender nuestra vida, para defender la vida de las personas que están cercanos, pueden llegar a inutilizarse. Y es lo que Salomón escribía en Proverbios, que estudiamos la ocasión pasada: el miedo, el temor al hombre tiende un lazo. Detiene todo tipo de razonamiento y comienza a desbordar una imaginación de que las cosas peores pueden llegar a sucedernos. Hoy continuaremos aprendiendo y en este camino de preceptos, de conceptos que Dios nos quiere enseñar a sus hijos, que nos lleven a una convicción de la realidad, a una convicción de las verdades y del poder de Dios, a una convicción de lo que necesitamos arrepentirnos para vencer el temor. Como la Escritura nos muestra ahora, es lo que vamos a continuar estudiando, esa relación que existe entre el miedo y el orgullo. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos. Aquí hay un imperativo del Señor. Dios no nos quiere orgullosos, Dios no nos quiere altivos, Dios no nos quiere con soberbia, sino viviendo en humildad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Dios tiene un propósito en nuestra humillación: exaltarnos. Cuando nosotros nos humillamos, el Señor en su poder nos va a exaltar. Nos exalte cuando fuere tiempo. Es decir, Dios tiene una determinación, un tiempo perfecto para hacer todas las cosas en nuestras vidas. Pero ahora Dios nos enseña cómo nos humillamos. Primero nos dice bajo qué, ¿verdad? Es decir, esa humillación, en qué condiciones las tenemos que tener. Luego nos enseña para qué y ahora nos enseña el cómo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El miedo, como reacción de nuestras vidas a un factor externo de peligro, es parte de la naturaleza caída. Ya lo habíamos comentado con anterioridad, quiero solamente mencionarlo nuevamente, pero vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículo 10. Cuando el pecado entra al hombre y algo que era totalmente habitual, es decir, esta convivencia, esta comunión que Dios tenía con Adán y Eva, se trastornó, se corrompió, cambió totalmente. Y aquí en Génesis 3:10 dice que cuando Dios le dice: Adán, ¿dónde estás?, ¿qué responde? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, culpables por haber faltado a la instrucción de Dios, haberle fallado a Dios, haber desobedecido la instrucción de Dios, todo cambió. Cambió la relación completamente de Dios y el hombre. Volvió a oír la voz de Dios, pero ¿qué hizo? Ahora tuvo miedo y vergüenza, porque vemos ahí que se dio cuenta que estaba desnudo. Y entonces, ¿qué hizo? Esconderse. Sin pecado, nunca estaríamos en un riesgo de daño. Vemos ahí que en la creación, en el capítulo anterior, que estaban ellos ahí y que hacía Adán y Eva, ponían nombres a las plantitas, ponían nombres a los animales, siguiendo las instrucciones de Dios, bajo el cuidado, bajo la protección, con el sustento de Dios en todo lo que se había creado, en un ambiente totalmente controlado. Pero fue afectado de tal manera todo el mundo, toda la creación, por el pecado. Y vemos más adelante en Romanos 8 en la Escritura, que por eso la tierra gime, esperando la redención de los hijos de Dios, esperando que las cosas nuevamente puedan ser redimidas, que podamos los hijos de Dios ya cambiar la ecología que tenemos ahorita, que va en un deterioro completo. Cuando no había pecado, no existía esto. No había una preocupación,
No había un dolor. Eso lo conoció el hombre en el momento en que permitió el pecado. Más adelante, ahí en Génesis capítulo 9, versículo 1. ¿Qué tiene que hacer Dios? Desde el capítulo 6 lo vemos, que se incrementa a tal grado la maldad, se multiplicó la maldad. Lo vemos desde el capítulo 4 como Caín, la primera generación reproducida de seres humanos, asesina a su hermano Abel. Ahí vemos cómo ya está el deterioro completo de la raza humana por el pecado. Llegamos al capítulo 6 y vemos cómo se incrementó en todos los seres humanos potencialmente este pecado, al grado que Dios dice hay que aplicarle un reset, hay que reiniciar nuevamente. Dios toma la decisión de hacer un juicio en donde cambia nuevamente ahí la ecología del mundo y mata el Señor a todos los hombres excepto a 8. Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y sus 3 esposas de cada uno de sus hijos. Ellos son los únicos que salen salvados de este diluvio universal. Termina el diluvio y llegamos ahí en el capítulo 9 y fíjate lo que pasa aquí en el capítulo 9, cómo vemos lo que sucedió con este deterioro en la creación por el pecado del hombre. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, escucha, es la misma instrucción que le había dado a Adán y Eva, por eso decimos que es un reinicio, un reset. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero escucha el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano serán entregados. Hasta los animalitos de la creación, y ahora después de este nuevo inicio de Dios en el mundo y en la humanidad, hasta los animalitos fueron afectados por la entrada del pecado al mundo. ¿Por qué? Porque en ellos hay un temor y esto es muy claro. Tú vas a la selva y aunque un león tiene la fuerza de un león, inmediatamente se pone a la defensiva. Un animal normalmente lo que hace es huir, correr. Desde los insectos más pequeños hasta las bestias más grandes, ellos se ponen en defensa. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Fíjate qué interesante, porque la Biblia no se equivoca y nos narra cosas de una manera tan especial y que son verdad y que son fáciles de comprobar. Entonces aquí vemos cómo está este deterioro del pecado en el hombre, en la humanidad, pero también en todo el mundo creado. Los animales tienen miedo y de hecho está comprobado que ellos mismos detectan el miedo en nosotros. Esto es muy común que lo vemos cuando alguien que tiene un perro que empieza a ladrar y de repente el dueño le dice a los visitantes, no le tengas miedo porque siente el miedo. Y cuando la persona está así toda temerosa, ¿qué pasa con el perrito? Se exalta más todavía. Entonces esto es una consecuencia que vemos de la entrada del pecado en el hombre. ¿Qué es lo importante que podemos analizar al respecto? Que hay una corrupción progresiva en el hombre, en su mente, en su alma, en sus percepciones, en sus conceptos. La corrupción progresiva del pecado lo vamos a ir viendo aquí, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 4, de tal forma que esa condición de pecado se empieza a manifestar en una autonomía y en una autosuficiencia. Es decir, el hombre quiso empezar en ese alejamiento que el pecado provoca con Dios
y que más pecado pues es un alejamiento mayor, una indignación mayor de Dios sobre la humanidad. Y el hombre, que hace en lugar de buscar a Dios, no, esa condición de pecado es tan terrible que lo hace engañarse a sí mismo y pensar que realmente puede gobernarse, puede ejercer un gobierno, ser mejor él aislado de Dios, que su trabajo, su esfuerzo pueden ser suficientes para satisfacerse a él mismo. Pues siembro y recojo y como y estoy bien, trabajo, disfruto y estoy bien. Eso es aparente, eso es vano, eso es superficial. Colosenses 1 y Hebreos 1 nos dice que Dios, que Cristo es el que sustenta toda la creación. Es una mentira. Porque es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que domina sobre todo el universo y el que nos da la posibilidad de que eso suceda. Depende de Dios que realmente la naturaleza provoque o crezcan ahí frutos que nos alimenten. Es algo que Dios proporciona, es su providencia la que genera eso. No es el esfuerzo humano. El esfuerzo humano no serviría de nada si Dios no estuviera detrás de todo eso. Pero ha querido negar. Ese alejamiento lo ha hecho razonar, ha hecho autoengañarse también en su autodeterminación alejada de Dios, lo ha hecho alejarse de Dios. Y es, repito, donde vemos lo terrible de la caída del hombre, lo terrible de lo que el pecado ha provocado al hombre. A tal grado que vemos ahí en Génesis 11:4 que se juntaron los hombres. ¿Cuál fue la instrucción a Adán? ¿Cuál fue la instrucción nuevamente en el reinicio a Noé? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Extenderse a llenar la tierra. ¿Y qué fue lo que dijeron estos hombres? No. ¿Qué dijo Dios? ¿Quién sabe qué dijo Dios? Ni nos importa. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios dice, llenen la tierra, y ellos dicen, no, juntémonos. Y si en algún momento nos dispersamos, vamos a hacer esto y otro y vamos a planear, ¿verdad? Para esto, por si Dios, que no creemos que sea tan bueno con nosotros, nos haga lo contrario a nuestros deseos. Qué terrible es cuando el hombre piensa que puede ser más inteligente que Dios, puede pedir mejores cosas que Dios. Ahora con estos hombres milagreros o decretadores, hace unos días me hacían esa pregunta por las redes sociales. Oye, ¿qué pasa con estos que decretan? ¿Está bien o está mal? Pues yo le decía, pues depende que decreten, porque si están confesando la palabra de Dios, pues no hay ningún problema, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la Biblia es verdad y podemos decir que está bien. Pero cuando dicen, ¿verdad? Yo decreto que todos sus problemas, como un pastor muy famoso hace algunos meses, yo decreto, ¿verdad? Y no sé qué tanto dijo, que el coronavirus se iba a ir y no iba a tocar a los hijos de Dios y bla, 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 y que no sé qué tanto, y anda espantando huracanes y anda diciendo cuánta cosa, ¿verdad? Que no se cumple, que si estuviera ese varón en tiempos de Israel ya lo hubieran apedreado, en el tiempo de la ley ya lo hubieran apedreado por ser un falso profeta, porque eso es lo que identifica a un profeta falso, que diga algo y que no se cumpla. Entonces es terrible, y eso es lo que nosotros estamos viendo en la dureza del corazón de estos hombres. Dios dice algo y nosotros decimos otra cosa. Mucho cuidado, Dios nos dejó su palabra. Y dice 2 de Pedro 1 que es la que se debe de encender como un faro para guiar nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no es de interpretación privada. Otra vez esa mentalidad en la que nos han influenciado el mundo actualmente, en donde todo es individualismo, no lo que yo digo, para mí es esto y tú respétame porque yo interpreto esto de la Escritura. No, la Escritura no es de interpretación privada. Y bueno, eso dijeron los viejitos, ¿verdad? Pero ahora ya esto es algo nuevo. Hay que oír nuevas cosas.
donde hemos perdido lo que se llama ortodoxia. Hemos perdido lo que la Biblia enseña que es dogmático. Hay verdades en la Biblia que son irrefutables. Tú no puedes decir, es que para mí pues es medio verdad. No, 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 no. La Biblia nos enseña que Dios es Dios. Dios es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no necesitan, ¿por qué estamos necesitando? No, pues es que yo digo que no, que la Trinidad no es así. Bueno, entonces aquí nos enseña la Escritura de Génesis hasta Apocalipsis las manifestaciones de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo en la Escritura. Es que la Biblia no dice que hay Trinidad. No lo dice literalmente, pero sí lo dice implícitamente en sus enseñanzas. Y empezamos ahí, ¿verdad?, a decir, yo pienso, yo digo, y es que pues el significado de las palabras no es el significado que todos tienen. Y empezamos con tantas cosas y caemos en una dureza en nuestro corazón, en una influencia filosófica que nosotros tenemos que desechar, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene la autoridad y la Biblia no tiene errores en sí misma. Y tiene un mensaje dado por Dios que nosotros tenemos que buscar y que Dios nos dio los elementos para encontrar ese mensaje. Y estamos ahí con tantas cosas que alrededor que empiezan a confundir terriblemente. ¿Y por qué nos confunden? Porque estamos alejados de la verdad. Venimos ahí con una lamparita ahí chiquita. ¿Por qué? Pues ¿cuánto has escuchado de la Escritura? ¿Cuánto has estudiado de la Biblia? Pues esta nada más hay una lucecita ahí, ¿verdad? La luz de tu celular. Y cuando la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino, se enciende ahí un luminar para que tú vayas caminando seguro. Y cuando llega una mentira, tú puedes decir, a ver, no, eso contradice lo que la Biblia dice, lo que la Biblia expresa. Y escuchas, no, mejor tú divórciate y para que estés en paz, y es mejor que tú vuela, ¿verdad? Haz tu vida y vas a estar mejor solo. Cuando la Biblia dice claramente lo que Dios uno no lo separa el hombre. Y también dice en Malaquías que él repudia, él aborrece el repudio. Y que es por la dureza del corazón que el hombre quiere divorciarse, por el pecado. Y cosas por el estilo que nosotros vamos a ver en la Biblia, que tan fácil hay personas que dicen tan fácil, o como decía hace un ratito, ¿verdad? Este tipo de hombres que dicen, yo decreto que todos tus problemas se van a ir. ¿Qué? ¿Cómo? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Acaso fue lo que le dije a esta persona? Va, mira lo que dice la Biblia. Ahí dice que todos tus problemas se van a ir. Ahí dice que tú vas a tener paz aún en medio de los problemas, porque ese es nuestro Dios, un Dios fiel, que podemos estar en las peores circunstancias y nosotros tener paz. ¿Quién puede hacer eso humanamente? Nadie. Es una acción de Dios en nuestras vidas. Pero la gente, y cuando escuchan ese tipo de personas, es impresionante como muchos hijos de Dios, todos sus problemas se van a ir. Amén, amén, ay, sí, aleluya, ay, gloria. Exaltando nuestro egocentrismo, exaltando la comodidad, adorando, diría yo, la comodidad. Dios había instruido que llenaran la tierra, que se esparcieran por ella para llenar la tierra. Pero el hombre dice, no. Separado cada vez más de la bondad de Dios, desobedece. La tendencia de la concupiscencia del hombre, de la carne, de la tendencia al pecado, es esta altivez, este orgullo y esta soberbia. Es lo que algunos llaman narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es un sentimiento de superioridad. Un decir, yo soy mejor, yo sé más, yo soy más inteligente. Ahora ya no es más inteligente, ahora ya soy el más inteligente. Yo quiero ser el más inteligente, yo quiero ser el más rico, yo quiero ser el que tenga mayores bienes y mayores bienestares. Y eso es lo único que está haciendo, es incrementando el orgullo.
Pero ¿sabes que ese es el engaño satánico desde el Edén? ¿Qué le dijo a Eva? Eva, no, Dios sabe que tú puedes ser como Él. No, Eva, ¿por qué te vas a conformar a ser Eva? Ya estoy parafraseando, ¿verdad? Eso ya no está en la Biblia, pero está implícito en la mente, en el desarrollo mental de lo que está ofreciendo Satanás. ¿Por qué te vas a conformar a quedarte a hacer lo que Dios dice? Eso está muy aburrido solo cantarle a Dios, está muy aburrido solo leer la Biblia. ¿Por qué nada más? O sea, ¿por qué ya nada más el desarrollo del teológico que tenemos hasta ahorita? ¿Por qué no hay más? Hay más. Qué aburrido, siempre lo mismo. Cuando Pedro ahí mismo en su segunda carta, capítulo 1, también lo dice, mira, les he enseñado estas cosas y se las volveré a enseñar. Hace un rato platicaban unos hermanos que a veces que lees un libro y de repente lo vuelves a leer, decía un hermano, pastor, si yo volviera a leer este libro, lo estaba hojeando, que se lo encontró ahí, si yo leyera este libro, yo creo que me volvería a encontrar con cosas que ya no me acuerdo ahora. Claro, pues así no sucede. Entonces tú lees la Biblia y la acabas, lees de Génesis, Apocalipsis y lo acabas y dices, ya no la leí, pues ya muere, ¿no? Ya cumplí, ya ponme mi palomita, Señor, allá en el cielo, mi estrellita, porque leí una vez la Biblia aquí en la tierra, aleluya. No, si tú regresas nuevamente, cada vez nos ha pasado a todos que cuando vuelves a rezar Génesis, dices, ya no me acordaba de esto, este texto ya no me acordaba y qué precioso está. Y empezamos nuevamente, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros no tenemos memoria fotográfica, no nos sabemos todo lo que la Biblia es. Ojalá Dios quisiera que tuviéramos eso. Bueno, no es lo perfecto porque si fuera lo mejor para nosotros, Dios nos lo hubiera dado. Pero hay un deseo en nuestro corazón como hijos de Dios de agradarle, de conocerle, de amarle, de adorarle, de agradarle en todo lo que hacemos. Pero la tendencia de esa concupiscencia es cada vez más centrarnos en nosotros mismos, en creernos superiores, en que yo soy mejor, en que mis opiniones son mejores. ¿Te has dado cuenta que eso es lo que provoca también esta filosofía influenciada en la iglesia? No, pero ¿qué? A ver, ¿por qué él va a decir? ¿Por qué? ¿A poco él sí tiene la verdad? ¿Y yo por qué no? Pero es ese sentimiento que se ha permeado en medio de nosotros en que en lugar de ser humildes, que ser como dijo Cristo, ¿verdad? De ser humildes en nuestros corazones, tener ejemplo a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué significa eso? Que me dejo enseñar, que me dejo corregir, que entrego cuentas, que tengo un líder. Cristo mismo se sometió él lo dijo aquí en la tierra, a la voluntad de su Padre. ¿A quién le entregas cuentas en tu vida? ¿A quién le entregas cuentas de tus finanzas? ¿A quién le entregas cuentas de tu tiempo? De lo que ves, de lo que oyes. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos para vencer el pecado. No, yo soy suficiente. A mí que no me digan, a mí que no me corrijan, yo tengo la razón. Y creemos la idea que merecemos más y más, algo mejor, ser superiores. Eso desarrolla la ambición, una falta de contentamiento y de agradecimiento a Dios, definitivamente. Comenzamos a definir todo y de repente nos enfrentamos a circunstancias adversas en donde no tenemos nada que hacer y entonces ahí todo eso se nos viene en contra completamente. Toda esa altivez y toda soberbia, ¡pum!, se derrama. ¿Sabes por qué los grandes artistas del mundo, por qué los grandes intelectuales, entre comillas, que son considerados los mejores filósofos del mundo, sin Dios? Los grandes músicos, pero que no consideraron a Dios en su vida, los más grandes ricos terminan enfermos psicológicamente y muchos de ellos suicidándose, con sus familias destruidas, metidos en vicios, muertos de enfermedades feas, ¿verdad? Muchas de ellos inclusive muertos por enfermedades de transmisión sexual porque nada les satisfacía. Claro,
Porque el pensar que yo puedo más, ser más, es algo totalmente insaciable en el corazón del hombre. Es decir, eso no trae una satisfacción verdadera. Negamos la realidad de la necesidad con la que fuimos creados. ¿Cuál es esa necesidad? Dios. Una relación íntima con Dios. Agustín de Hipona, en sus confesiones, escribió esta frase que quiero leérsela textualmente. Es como una oración. Oh Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones no encontrarán descanso hasta encontrarlo en ti. Cuando ese diseño con el que nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios, ese diseño con el cual nosotros como criaturas deberíamos de estar y que evidentemente fue destruido, separado por el pecado, corromper ese diseño original nos ha dañado. Y ya como ya lo vimos en el libro de Génesis y a lo largo de la historia, vemos que ha continuado, se ha deteriorado gradualmente en todas las áreas de las personas de la humanidad, todas las personas de la humanidad. Vemos que cada vez hay más orgullo, cada vez hay más altivez, cada vez hay más búsqueda de independencia de Dios, más argumentos, más ideas. Ahora el hombre está enfocado a tratar de justificar el ateísmo. Y esas son las cosas, repito, que en las que tenemos que tener como iglesia mucho cuidado, porque nos marcan. Porque parecería que no y decimos, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, yo me someto a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es esa, ¿cuál es el fruto de eso? Si nosotros como iglesia somos los presentadores de la verdad aquí en la tierra, ¿qué verdad estamos exponiendo? Si Cristo nos dijo que deberíamos de estar haciendo discípulos, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde está el fruto de una vida sana de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios? Toda esta influencia pecaminosa y toda esta filosofía de ideas extrañas, postmodernistas, donde todo lo relativo, lo subjetivo, y que están buscando una aleación de ideologías que son totalmente contrarias y que nosotros los hemos dejado invertir dentro de nosotros sutilmente. Tal vez no es tan abierto como lo vean en el mundo, pero se ha permeado con estas ideologías que hemos plasmado, que son muy evidentes dentro de la iglesia, que están negando a Dios, que están negando sus características, sus atributos, su propia naturaleza, su palabra, lo que Él ha dicho, sus mandamientos. Eso es lo que está denotando cada vez más orgullo y más altivez. Sin darnos cuenta que ese alejamiento de Dios es la raíz de todos los miedos. ¿Por qué el hombre sigue huyendo? ¿Por qué el hombre sigue avergonzado, buscando ocultarse? Queriendo justificar que tienen que salir del closet para sentirse satisfechos y siguen insatisfechos. El Señor nos dice a su pueblo, esto no lo va a comprender alguien que no sea su hijo. E humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese orgullo se ha incrementado tanto que es el que sostiene el miedo, el que sostiene el dominio del miedo aún en los hijos de Dios. Si permanecemos dominados por el miedo,
e inutilizados como estamos viéndolo como iglesia, que no estamos creciendo, que no estamos llevando el evangelio y haciendo sus discípulos. Muchas iglesias han crecido en muchos lugares, pero iglesias que donde no se predica realmente el evangelio, pero tienen shows bonitos, los cuales son tremendamente atractivos para la gente. Entonces la gente viene, ¿pero por qué? Porque se siente bien. Son personas que utilizan a Dios de una forma utilitaria. Hace un rato escuchaba yo una predicación del pastor Miguel Núñez y muchos dicen, es que aquel aceptó a Cristo en su vida, aceptó a Dios en su vida. Pero la pregunta no es si esa persona aceptó a Dios en su vida, porque tú puedes aceptar a Dios tu vida de una forma utilitaria, es decir, porque tú crees que te conviene tener a Dios en tu vida. La pregunta correcta es, ¿Dios lo aceptó a él? Tenemos nosotros que darnos cuenta que no es una religión, no es llegar a una iglesia nada más. Eso debe de ser el fruto de algo que sucedió en nuestra naturaleza caída, y eso se llama regeneración, nuevo nacimiento. Un cambio que se hace evidente en nuestros deseos. Nosotros comenzamos, ese orgullo se ha incrementado de tal manera que nosotros decidimos que es bueno y que no hay nada que hacer con el peligro. Nosotros decidimos, ¿sabes qué? Esto está tan malo que no hay nada que hacer, es que ya no sé qué hacer, ¿verdad? Ya me dijeron que tal vez tengo cáncer, ya me dijeron que tal vez tengo coronavirus y es que ya no hay nada que hacer y ya no sé, ¿verdad? ¿Y por qué Dios me pidió esto? Y empezamos nosotros, ¿verdad? Este orgullo. La autodeterminación humana alejada de Dios determina su destrucción personal. Lo voy a decir otra vez, la autodeterminación humana alejada de Dios determina su destrucción personal. ¿Cómo funciona esa altivez? ¿Cómo funciona ese orgullo? ¿Y cómo funciona esa soberbia en los hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo hemos llegado a ese punto en el que seguimos como si Dios no estuviera con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque mira, escucha esto, cómo ese orgullo se ha manifestado y nos ha abierto la puerta a los temores y a los miedos en la vida de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Isaías 54:5, ¿qué dice el Señor? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Por qué le tienes miedo a estar sola? ¿Por qué le tienes miedo a no poderte casar, a no poder encontrar una esposa? Si Dios, aquí dice la Biblia, Él es nuestro hacedor, Él es Jehová de los ejércitos, nuestro redentor. Él pagó la deuda que teníamos nosotros, con la que merecíamos ante la justicia de Dios estar en el infierno por toda la eternidad. Él vino y nos redimió, es nuestro redentor. Él pagó lo que era necesario. Él solucionó el peor de nuestros problemas. Salmo 121, todo el Salmo 121 lo podías leer y son promesas de cuidado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. ¿Quién es nuestro socorro? El creador del universo. El Salmo 121:5 sigue diciendo, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿De dónde viene la protección para nuestras vidas? De Dios. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos cuida? ¿Tu casa? Conozco gente que no ha salido de sus casas y de todas maneras se contagiaron de coronavirus. ¿Quién es nuestro guardador? ¿Tu casa? ¿Quién es tu protector? ¿Tu cuenta bancaria? Es orgullo lo que nos lleva a poner nuestra confianza en algo que no es Dios, cualquiera que sea cosa, cualquier cosa que no sea Dios. Salmo 111:5, y podríamos pasar toda la noche hablando de porciones de la Biblia donde Dios nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 111:5 dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. ¿Quién nos sustenta? El Señor.
¿Y cuál es la respuesta a la verdad que existe en los dichos de la boca de Dios que están plasmados en la Biblia? ¿Cuál es nuestra respuesta? Mira Isaías 51:13. ¿Cuál fue la respuesta de Israel ante esas palabras de Dios? Ante la evidencia de Dios, de que Dios cuidaba sus vidas, que los arrancó de Egipto, que los cuidó de enemigos, que puso milagros, abrió el mar rojo, hizo cosas extraordinarias. Y en Isaías 51:13 narra lo que ha pasado con muchos de nosotros que hemos sido sometidos al miedo. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Quién te puede estar amenazando? ¿Un hombre? Es un simple hombre. ¿Una circunstancia? Es terrenal. Todo eso es terrenal. Un hombre, una circunstancia son terrenales. Lo que nos puede llegar a amenazar. Elías es otro claro ejemplo de alguien que ha sucumbido ante el temor y llegó a deprimirse prácticamente Elías. Y es impresionante cómo funciona el alma y la mente humana. Cómo somos tan susceptibles a eso. Elías se acababa de tirar, ¿verdad? De reventar, de matar a profetas de Baal. Los mató, primero los enfrentó, ¿verdad? Y vio la manifestación del poder de Dios. Aquellos estaban ahí bailando, brincando, se pasaron no sé cuántas horas ahí tratando de que bajara el fuego y no bajó ni una chispita. Y después voltea, hace una oración Elías, ¡rum! Y se consume todo ahí, donde Dios respalda al profeta y la manifestación milagrosa. Ahora vénganse para acá, chiquititos, y ¡pum! Se los aventó uno por uno, los mató. Ese era Elías. Termina esa labor y se va al desierto. ¡Ay! ¿Sabes qué lo llevó al desierto? A deprimirse, a ocultarse en una cueva. Que una señora, la reina perversa Jezabel, voy a matar a Elías. Bueno, ni 500 hombres enfrente de él le dieron tanto miedo como las solas palabras de Jezabel. Así se engaña la mente. Nunca vio un arma cercana de Jezabel, pero Elías sucumbió ante esas palabras y el miedo lo dominó. ¿Qué es lo que pasó con Elías? Se olvidó, tuvo que venir Dios a hablarle. Y hasta que le dijo, ya Elías, ya, levántate, cíñete, báñate y vámonos, porque el largo camino nos queda. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo, ya levántate por misericordia de Dios. Ya báñate, ya vístete y congrégate. Ya ponte a adorar al Señor, ponte a evangelizar. Ya. ¿Qué tal si me muero de coronavirus? Pues te vas a la presencia de Dios igual que, porque el Cristo pagó por eso. ¿O no estás seguro de eso? ¿No estás seguro de eso? ¿De veras? Alguien hacía una comparación y decía, si los mártires de la primera iglesia, alguno de ellos resucitara en nuestros tiempos y escuchara las preguntas y las cosas que nosotros afirmamos ahorita, de veras voltearía y nos dijera, ¿en serio eres cristiano? Porque esos cuates se aventaban broncas de qué nivel, brother. O sea, ellos si confesaban que Jesús era el Señor en las calles de Roma, eran encarcelados y llevados al circo romano. O sea, sabían que dependía de eso su vida. Ellos dependían no del hombre, no le tenían miedo al hombre ni a las circunstancias. Ellos sabían que estaban bajo el cuidado y la protección de Dios. Ahí está, la soberanía de Dios la vemos ahí en el libro de los Hechos.
Jacobo, ¿verdad? Predicó el evangelio, estaba predicando y pum, lo agarran y lo matan. Pedro estaba predicando, lo encarcelan no sé cuántas veces, pero no lo mataron. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dijo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Quién es Dios? Hace unas semanas hablábamos de aquellos espías que no entendían, no conocieron, no quisieron entender quién era Dios, y ese era su problema de miedo. El miedo significa que no confiamos en Dios. No estamos confiando en sus promesas de cuidado, no estamos confiando en sus promesas de sustento. Preferimos confiar en nuestra inteligencia, preferimos confiar en nuestra autosuficiencia, preferimos confiar en nuestro débil trabajo. Es aquí donde el miedo revela el orgullo. Cuando no tenemos fe en esa misericordia divina y que nos dice Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos pide que renunciemos a la altivez, a creer que somos más sabios que Él. Esa palabra humillaos es la palabra tapeinó, que significa deprimir, es decir, pero no está hablando de deprimir emocionalmente, sino bajarnos, llevarnos a un nivel del suelo, es decir, estamos con una altivez terrible que nos ha marcado la sociedad en la que vivimos, y dice, bájate de ese nivel, eso tú no eres yo, dice Dios, tú no eres Dios, yo soy Dios, tú eres una criatura que te creé para que dependas de mí, no para que dependas de ti mismo. Una forma de humillarnos es precisamente hacerlo dejando esa autosuficiencia por la dependencia a Él. ¿Cómo nos humillamos? Echando toda vuestra ansiedad, todos tus afanes, toda esa palabra afán y ansiedad significa preocupación continua, todo eso sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Reconocer nuestra necesidad de Dios y creer en la gracia venidera, en esas promesas de Dios que sabemos que Él cumplirá. No podemos vivir atemorizados los hijos de Dios. ¿A qué tenemos miedo? ¿A morir? ¿A enfermarnos? Si tenemos a Dios como nuestro protector y nuestro guardador, ¿tú crees que la protección de Dios, imagínate que la protección es ese paraguas que te está cubriendo, o sea, esa protección de Dios tiene hoyos? ¿Tiene perforaciones? No, si Dios quiere la quita y la pone cuando Él quiera. Y si Dios permite que nos enfermemos, tendrá un propósito. Y si Dios quiere que mañana nos muramos, tiene un propósito. Ay, ¿qué va a pasar con mis hijitos? Están chiquitos. Mira, gracias a Dios como papá, yo creo que te has esforzado mucho, como mamá te has esforzado con mucho. Dios ha utilizado tu vida para cuidar a tu familia. Gloria a Dios, gracias a Dios. Qué bueno que has hecho, qué bueno que te has esforzado. Pero si en tus manos tus hijos estuvieron bien, en las manos de Dios van a estar siempre bien. Si tenemos a Él como nuestro guardador, nuestro protector, ¿por qué tener miedo? Dios no nos dice que no batallaremos con el miedo, pero nos dice que ese miedo es vencible si nos humillamos y le decimos, Señor, aquí está mi miedo, aquí está mi temor. Aquí está mi economía, aquí está mi familia, aquí está, ¿verdad? Ese miedo que tengo a morir, a enfermar, ese miedo a perder, a quedarme solo. Aquí está, Señor, lo he hecho delante de ti y estoy reconociendo. Mira, quieres vencer la ansiedad, quieres vencer ese afán en tu vida, quieres vencer eso que te está dominando, eso que está ciclándose en la ansiedad, y cuando sientas que venga aquí, recuerda una cosa: Dios dijo que tiene cuidado de mi vida y Él no es hombre para que mienta, Él es fiel y lo va a cumplir. Y permíteme terminar con el Salmo 95, 3 al 6. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquí está lo que Dios dice. ¿Quién es Él? Aquí están las palabras donde Dios dice como Él tiene cuidado de nosotros en todo.
Y ahí es donde nos damos cuenta si somos orgullosos o somos humildes. ¿A quién le hacemos caso? ¿A tu mente que está generando ideas de lo que va a estar mal y que lo que va a estar peor? ¿O a Dios que te dice que Él es el que nos protege? Él es Dios del universo, el Todopoderoso, el Creador del todo y el que nos dice que es nuestro Redentor, nuestro guardador, es nuestra sombra, no es que nos cuida, el que va como poderoso gigante delante de nosotros, el que es nuestro pastor. ¿A quién le vas a hacer caso? Humíllate, diciendo: Dios, creo que tú eres mi cuidador, porque soy tu hijo, tu hija, por la obra de Cristo Jesús. Arrodillémonos delante de Jehová. Así es como debemos de vivir, rendidos totalmente a su voluntad perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu palabra se vuelva realidad en nuestras vidas. Y cada vez que venga esa tentación al miedo, clamemos a ti por la ayuda, por el oportuno socorro. Que vayamos a tu palabra a recordar dónde están ahí todas esas promesas que nos has dicho, que tienes cuidado de nosotros. Que clamemos a ti, Señor, confesando que eso es verdad, pidiéndote que nos des la fe para creer en esas promesas, y el miedo se irá. Nos humillaremos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que tus palabras son verdad, que no son nuestras ideas ni nuestra imaginación de lo que pueda suceder, ni siquiera de lo que nuestros ojos puedan analizar alrededor de nosotros, sino lo que tu palabra dice. Eso sea nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra fe. Que eso sea la humildad en la que nosotros vivamos, creyendo a tu voz. Eso dices, eso será, porque tú eres fiel. Te bendecimos, Señor, te honramos y queremos pedirte, Señor, que si hay alguien aquí que está oyendo esta predicación, que está sometido al temor, siendo tu hijo, que tu palabra le dé luz, que su corazón que pueda estar endurecido lo convierta, Señor, en un corazón que accese tu palabra, que renuncie, Señor, a todo orgullo y que podamos ser implantada esta semilla en su corazón, en su vida, para que dé mucho fruto. Y si no te conocen, Señor, ten misericordia y tu gracia se manifieste en que ellos puedan poner su fe en Cristo Jesús. Es algo que solamente tú puedes darle a alguien y queremos rogarte para que lo hagas, que esa persona pueda creer que Jesucristo es su Señor, su Salvador, que solamente por el derramamiento de su sangre sus pecados han alcanzado perdón. Que tú los aceptes, Señor, como tus hijos y ellos puedan tener un nuevo nacimiento el día de hoy en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un gusto compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Les mandamos un caluroso saludo, un abrazo y esperamos vernos el próximo domingo. Recuerde que hay que sacar sus boletos. La Iglesia del Sur 9:30, ahí en el Salón Le Crillon, 9:30, 12 del día. Bueno, empezamos unos minutitos antes con oración. Acérquese unos minutos antes. En la Iglesia del Norte 9, 11 y 1 de la tarde. Cuautitlán Izcalli 9:30 y 12 del día. Toluca 9, 11 y 1 también. Acérquese ahí a la aplicación. Si usted no sabe la aplicación, cómo entrar o sacar boletos, llame a nuestras oficinas. Estamos para servirle. Es un gusto servir al Señor sirviéndoles a ustedes. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo.